asistir. En unos minutos vamos a iniciar con la presentación.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, buenísimo. Gracias Tito, gracias Gino. Ahí estoy viendo algunos comentarios. Y nada, darles bienvenidos a este webinar, otro webinar que estamos haciendo junto a Felipe Lira, que hoy día nos está acompañando. De hecho, el título que hoy día vamos a, de repente a hablar un poco más, a ver cómo poder rentabilizar ese 18%. El título del webinar es Invierte online en facturas con un retorno anual de hasta 18%. En el chat del costado, chicos, ustedes pueden hacer preguntas, los que ya invierten hoy día en factoring, los que todavía no saben lo que es invertir en facturas o los que invierten de repente en otro instrumento, nos pueden hacer preguntas. Ahí les vamos a contar un poco más de cada uno de nosotros y de nuestra experiencia. Pero nada, qué bonito tenerlos aquí hoy día. Así que vamos a dar por iniciado este webinar y que fluyan las preguntas. Primero, la agenda que vamos a tocar, y esto es en base a muchas de las consultas que nos han estado haciendo. De hecho, este webinar lo lanzamos el mes pasado y muchos de nuestros invitados nos comentaban que les había parecido bastante interesante la información que habíamos otorgado. Y para eso, obviamente, nos encanta repetirlo, pero actualizando un poco más la información y viendo un poco la problemática que hoy día tenemos, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos preguntamos en qué vamos a invertir, si es que es un buen momento para invertir, si es que la gente invierte en crisis o si es que de repente tengo que guardar mi dinero debajo del colchón. Bueno, para esto vamos a tener, esperamos tener las respuestas que ustedes están buscando y para ello voy a dar la agenda. Primero vamos a tocar lo que es el panorama económico mundial, vamos a tocar un poco todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Vamos a hablar sobre la inflación y las tasas de intereses. Vamos a hablar sobre las oportunidades que hoy día nos tiene el dólar, la coyuntura nacional, porque recordemos, por más que tengamos un panorama económico mundial, también tenemos que ver si es que hoy día Perú es una buena opción para invertir. Vamos a hablar lo que nosotros hacemos, que es el factoring, y cómo obtener esta rentabilidad hasta el 18%. A la misma vez, vamos a tocar un poco el tema de beneficios a inversionistas y qué es la experiencia que tienen nuestros usuarios al momento de invertir con nosotros. Y lo más importante que creo que de esto nos podemos llevar son algunos tips de inversiones que les podemos dar gracias a la experiencia que tenemos y a la misma vez un punto importantísimo que se llama diversificar es la clave. Aún así, si es que ustedes quisieran tocar algún tema en específico y nos sobra tiempo, lo podemos hacer, pero también nos ayudan con un poco de feedback sobre qué temas les gustaría tocar en los próximos webinars para poder, obviamente, obtener toda la información para ustedes y dársela de manera resumida. Para esto me presento, yo soy Ana Belén Guapaya Castañeda, soy la gerente comercial de Finsmart, soy la cofundadora de Finsmart, tengo más de 8 años en asesoría de inversiones, en el tema de consultoría de negocios, alianzas comerciales. He trabajado en Interbank, en Iron FX, en Forex Perú, en Golden Capital FX, en Golden Prime. De hecho, soy negociadora internacional de la Universidad de Lima. Hoy día me encuentran aquí en Finsmart. Me estoy especializando en lo que es B2B y la idea es poder compartir un poco estos conocimientos que he agarrado a través del tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Felipe Lira, soy especialista de estrategias de inversión en FISMA. También soy trader profesional hace 5 años y soy cofundador de la página Trading Inside Mind, donde enseño un poco mis experiencias sobre invertir. Así que hoy vamos a ver, como mencionó Ana Belén, las oportunidades que está trayendo ahora poder invertir en dólares, sabiendo que se viene una subida de tipos de interés, ya lo vamos a ver. Vamos a ver también el escenario que habíamos expuesto la vez pasada y qué es lo que ha pasado, ¿no? Al momento actualizado, al día de hoy. Perfecto. Entonces comenzamos.
Según la agenda es qué está pasando en el mundo. De hecho, muchos de ustedes ya tienen al día las noticias de lo que está ocurriendo. Y vamos a tocar un tema bastante importante que es la guerra entre Rusia y Ucrania y cuáles son las consecuencias que estas han traído. Usualmente podríamos pensar, bueno, lo que sucede internacionalmente realmente va a afectar al Perú o no. Y en este caso la respuesta es sí. Primero, nosotros hemos dividido estos efectos en dos tipos de rondas. La primera ronda, que va directamente relacionado a lo que son derivados de restricciones en productos energéticos, alimentarios y materias primas. Y la segunda ronda va a ser en inflación, tipos de intereses y deuda. De hecho, la primera ronda creo que es una de las más importantes y es porque, no sé, a ver, de repente para dialogar un poco con ustedes, ustedes saben, o no sé, qué materias primas de hecho son los que hoy día nosotros consumimos de Ucrania o de Rusia. O sea, ¿cuáles son las que más demandamos? Probablemente, creo que la mayoría de personas ahí justo me están diciendo petróleo, me están diciendo el trigo, me están diciendo urea. Vayamos con la urea, vayamos con los fertilizantes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ucrania es uno de los exportadores de fertilizantes más fuertes del mundo. De hecho, Rusia también. Y nosotros éramos o sea, de hecho eran ellos nuestros principales vendedores. Lo que ha ocasionado es que hoy en día nosotros tengamos un déficit completo de esta importación, lo que ocasiona un desabastecimiento para el tema agrícola. Recuerden que nosotros en Perú somos un país agrícola completamente y necesitamos de los fertilizantes para la temporada de sembrío. Y la idea es, durante todo este tiempo, lamentablemente, el Estado hizo que no actuáramos de manera rápida y por lo tanto, no sé si ustedes lo han revisado, pero ha salido bastantes estadísticas donde el PBI en el sector agricultura, el estimado está disminuyendo en un 2% aproximadamente. Incluyendo esto, lo que está ocasionando, por ejemplo, Rusia con el tema del gasoducto a través de Europa. Recordemos que este año ha sido una temporada de calor bastante alta en Europa y en Estados Unidos, una de las más altas en la última década. Se espera que este invierno va a ser bastante fuerte y obviamente una de las partes más importantes es la calefacción, las cuales van a necesitar este tema de energía, de gas, y lamentablemente el cierre de esto ha ocasionado que, los precios se disparen mucho más, pero que a la misma vez sea escaso. Entonces, teniendo eso en cuenta, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en Bloomberg, si es que ustedes hoy día le pueden dar clic después de este webinar, cómo ha diferenciado el precio, en donde en febrero, por ejemplo, el precio del barril de petróleo estaba, ¿a cuánto estaba, Felipe, más o menos? ¿Me puedes dar ese dato? Sí. No quiero dar un dato inmediato, un aprox. Dame un segundo. Más o menos está sobre los 100, pero te lo confirmo exactamente. Sí. Sí. Ahí Gustavo 127. Estuvo En marzo. 127. Y comenzó a subir. Recordemos, el año pasado, ¿en cuánto precio estaba más o menos? Estaba entre 80, aproximadamente 83, 86. Correcto, sí. Entonces, lo que va a ocasionar durante todo este proceso de inflación del precio, por así decirlo, se va a dar, obviamente, por la escasez que en este hay. Sin embargo, hoy día Estados Unidos ha podido sacar sus reservas, haciendo que esta escasez se vea más o menos controlada. En la segunda ronda vamos a hablar un poco sobre la inflación, los tipos de intereses y esto un poco de lo que ha sucedido hoy en día y que se viene dando bastante, ¿no? Y lo vamos a tocar más adelante, no me quiero ir ahí dando información de repente de Rusia en específico porque sí lo vamos a tocar de manera global. Se prevé que la economía mundial hoy en día va a desacelerarse en el 2022, o sea, en el último trimestre y en el 2023. Si se dan cuenta en el gráfico, una de las economías que sí está de manera bastante constante es la de China.
Estados Unidos se desacelera, las economías emergentes también se desaceleran, y esto va que las economías en desarrollo, por ejemplo, van a experimentar una recuperación mucho más débil que las economías avanzadas. Se esperaba que, por ejemplo, al principio de año, bueno, a finales del año pasado se esperaba que en el 2022, de repente con estímulos, se pudiera llegar a niveles prepandemia. Lamentablemente estos niveles prepandemia fueron llevados hasta un punto, lamentablemente comenzaron a disminuir y a hacer que este crecimiento que íbamos a esperar en el 2022 disminuyera mucho más. Y esto se da, obviamente, no solamente por un tema económico peruano, sino por un tema global. Si nos damos cuenta, muchas de las economías que hoy día nosotros tomamos como ejemplo están pasando por diferentes estructuras que probablemente no se veían venir a ese nivel de escala. Y vamos con este tema, o sea, esto creo que es muy importante sobre la inflación y las tasas de intereses. ¿Cuántas veces estamos escuchando Perú es una inflación súper alta, los precios se están elevando cada día más, las tasas de intereses están subiendo? Hoy día las tasas de intereses de créditos hipotecarios probablemente suban en algunos casos hasta 2 dígitos. Recordemos prepandemia que los créditos hipotecarios estaban en niveles bastante bajos. A ver, esto es importantísimo entender que las tasas de intereses no solamente han subido en Perú, sino a nivel mundial. Nosotros usualmente replicamos lo que sucede en Europa o en Estados Unidos. Ellas, de acuerdo a las potencias, que ellos de alguna manera mandan la dirección de la economía que va a ocurrir mundialmente. En este caso, la inflación que nosotros preveíamos, obviamente, es mayor. A ver, lo que usualmente nos puedan decir, mira, hay inflación, los precios suben, pero ¿cómo podemos hacer defensa de este tipo de inflación? Primero son los estímulos que el gobierno pueda dar. Sin embargo, los estímulos que hoy día tenemos, lamentablemente, por los cambios que han habido, hacen que haya sí incertidumbre y obviamente no se ve un panorama tan claro como podría darse, ¿no? Hoy día Estados Unidos está asumiendo una inflación, ya es una recesión técnica casi, y la idea dentro de este proceso es que este nivel de estímulos, la subida de tasas de intereses, ha hecho que la inflación disminuya. No sé si Felipe ahí pudieras comentarnos algo adicional. Me estabas comentando justo por la tarde. Sí, ahí lo que podemos ver, bueno, para fijarnos un poco en el cuadro, lo que podemos ver es que en el año 2020 efectivamente los tipos de interés bajaron porque los gobiernos necesitaban reactivar la economía debido a un parón, ¿no? O sea, todo el mundo dejó de salir a trabajar, todo el mundo estuvimos encerrados bastante tiempo, más de lo que se paraba diciendo, ¿no? Primero comenzaron 2 semanas, de 2 semanas en 2 semanas, se hizo bastante tiempo, y obviamente los gobiernos ahí lo que querían era estimular a las personas a que vuelvan a salir, obviamente de una manera responsable, pero que vuelvan a gastar, que se reactive esa economía. Entonces, por eso bajan los tipos de interés para que más personas puedan acceder a créditos, ¿no? Con unas tasas súper bajas. Es lo que muchas personas ahí de repente pidieron reactivas, si es que por ahí tienen una empresa, y les dieron a tipos de interés súper bajos, ¿no? Igual a las personas que pudieron sacar sus préstamos hipotecarios, les da a tasas de 4, 5, 6%, ahora se está viendo 9, 10, 11%, ¿no? Y poco a poco de repente esto tiene una tendencia al alza. Algo que podemos ver en el cuadro, lo que se ha quedado ahí es que se mira que después del 2020 iban a subir los tipos de interés y lo estaban dejando en 3, ¿no? En realidad ya está rondando los 4.5, lo que se espera que con lo que vaya a cerrar el año. O sea, ya los inversionistas de repente en otros países ya lo están dando por descontado que los tipos de interés van a llegar a 4.5 puntos, ¿no? Ahorita en el gráfico lo vemos a 3. Después, no sé, hay otra lámina para poder... Ahí tenemos el dólar, ¿no? Ahí queremos ver todas las monedas, cómo han
se han devaluado, digamos, y como el dólar es la única que se está apreciando, es la única que está subiendo. Esto es como lo que estoy mencionando. La estrategia, digamos, de la Fed, del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, para digamos, restar esta inflación, es subir los tipos de interés. Digamos, todo el dinero que han regalado, o no han regalado, que lo han dado súper barato, digamos, ahora necesitan cobrarlo, necesitan que esté de regreso, porque por esa, digamos, estrategia de querer reactivar la economía muy rápido, ha pasado esto, que nos hemos ido a unos niveles de inflación que nunca se habían visto. Ahora, ha habido una cierta mejora, de hecho, porque un par de meses atrás, la inflación era 8.9 y ahora con los últimos datos, con las subidas que han estado habiendo, ha bajado a 8,7, ha disminuido 2 puntos. Entonces, esto todavía le manda un mensaje a la Fed para seguir manteniéndose un tanto agresiva con esta subida de tipos de interés. Como les digo, ya los inversionistas en otros lados dan por descontada que esté por los 4.5 puntos. Así que vamos a ver oportunidades ahí, ¿no? Que va a empezar a darse con nuestros dólares. De repente hay algunas personas que los han ahorrados, puedan sacarles provecho, porque si inviertes en dólares lo que vas a hacer es vas a ganar en dólares, y si el dólar se está, digamos, evaluando, está subiendo, lo mejor es, digamos, hacer ese tipo de inversiones en dólares, ¿no? ¿Por qué no, digamos, blindar tu portafolio hoy en día en el Perú? Nosotros como peruanos ya sabemos lo que manejamos como soles, nuestras inversiones están en soles, pero ¿por qué no tener un portafolio mixto que de repente, que si es que una de esas divisas se está fortaleciendo y eso nos puede ayudar a generar un poco más de rentabilidad en lo que va del año, se puede aprovechar, ¿no? Ahí también vemos por qué se ha dado esta subida de tipos de interés. Tenemos todo este miedo global que está habiendo por la guerra de Ucrania con Rusia. Vemos estos niveles que, como les estoy diciendo, que no se ven de inflación hace años. Más o menos estamos en niveles de inflación que es alrededor del 2000. Entonces eso se puede decir que en vez de avanzar hemos retrocedido, porque esto hace mucho más difícil, como les digo, adquirir un crédito. O sea, las personas que ahora quieren comprarse una casa no van a poder hacerlo o les va a costar mucho más caro. Por eso también los bancos están subiendo, ¿no?, sus préstamos. O sea, tú es lo que vengo mencionando, ¿no? Si tú quieres sacar una casa, te va a costar más. Un préstamo para una casa te va a costar mucho más caro. Igual, si quieres sacarte un crédito personal o simplemente con ir a comprar al supermercado y ves tu canasta básica, te estás dando cuenta que todo cuesta mucho más caro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, digamos, tener un portafolio mixto. Si es que nuestra moneda por el momento no se ve tan golpeada, bueno, estamos en 3.90, más o menos el cambio 3.92. Bueno, hemos visto que ha llegado a 4.10 en algún momento, ¿no? En el transcurso del año, creo, no me equivoco, era en el mes de abril. Podemos aprovechar esto. ¿Tú qué puedes ahí decir, Anita? Sí, de hecho, muchas personas nos preguntaban, ¿es un buen momento para comprar dólares? ¿Es un buen momento para invertir en dólares? La respuesta siempre va a ser, por ejemplo, esta es la diapositiva anterior sobre el 11%, como me mencionaba hoy Felipe, ha aumentado. Una de las cosas que nosotros mencionábamos es que el dólar iba a seguir subiendo, no iba a seguir teniendo esa tendencia y viendo que el oro, por ejemplo, hoy día sí está disminuyendo su precio, lo cual, en caso de que ustedes les interese el tema de trading, sabemos que en cualquier momento el oro, siendo reserva, de hecho es una de las reservas más notorias, aparte de la del dólar, podría ser un buen momento de compra, ¿no? Si es que obviamente no queremos invertir en hacer ese tipo de cambio. Anita, ahí perdóname que te interrumpa, ahí para, digamos, las personas que quieren invertir en oro, es más recomendable, si estamos viendo un mercado súper volátil, ¿no?, por todos los acontecimientos que están pasando, ahí puedes comprar de manera física el oro, porque al final el oro, si lo podemos ver en el gráfico, digamos, de una forma histórica, se viene apreciando, porque ya sabemos que es un material, digamos, que no es infinito, o sea, va a ir una cantidad, no se sabe cuánto exactamente, pero es un mineral que simplemente se va a acabar, y cuando ya no se pueda, digamos, minar nada, ninguna mina más, y ya no haya más oro que extraer,
el oro obviamente se va a revalorizar, porque hoy en día los celulares, los carros, las baterías, muchas cosas tienen el oro, ¿no? Entonces tiene mucho. Perfecto. Vayamos un poco al tema nuevamente de cómo ha afectado todos estos puntos a la coyuntura nacional que hoy día, bueno, estamos viviendo, ¿no? La idea, chicos, pueden hacer preguntas, nosotros estamos revisando o darnos información adicional que crean que sea importante compartirla para que todos los demás puedan también tener ese tipo de datos. Por ejemplo, hoy día, ¿qué está ocurriendo? Inestabilidad política, ¿no? Muchos de nosotros vemos las noticias los domingos y nos damos cuenta de que estos tipos de cambio en el gobierno, los escándalos de corrupción que puedan existir, realmente afectan la economía. Hace mucho tiempo escuchaba a personas, de hecho, del BBVA, uno de los directores, indicándome que desde después de unos meses de la elección de Castillo, bueno, el presidente en este caso, se dio cuenta que realmente la economía no iba tan directamente con la política hoy, ¿no? Porque lamentablemente por un tema de ineficiencia que ha ocurrido en los ministerios, y a la misma vez, aún así, la economía se ha tratado de sostener. Sí ha habido cambios bastante negativos, se espera un crecimiento bastante bajo este año, y la idea es que los estímulos del gobierno no han sido los mejores con respecto a pandemia, con respecto a la inflación, con las tasas de intereses, ocasionando de repente sí un poco de este tema de desentendimiento. Sin embargo, aún así, algunos de los sectores siguen en crecimiento, ¿no? La subida del tipo de cambio, y creo que ahí tú nos puedes especificar un poco más, Feli, con respecto al sol, lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, como ya hemos venido hablando en el webinar pasado, sabemos que cuando la Fed sube los tipos de interés, para que no haya un desbalance entre divisas, digamos, entre el dólar y el sol, el Banco Central de Reserva de Perú también tiene que hacer esta subida de tipos de interés, ¿no? Por eso vemos que lo que pasa en la primera economía va a rebotar de repente en economías emergentes 3 semanas después, ¿no? Entonces podemos de repente aprovechar ese lapso de lo que está pasando en otros lados, porque prácticamente es la misma estrategia que se está aplicando, ¿no? Lo que se aplica en Estados Unidos ahorita para contrarrestar la inflación es subir los tipos de interés. Entonces Perú va a tener que subir los tipos de interés para que no se desbalance el dólar sol. Ahorita de repente, vamos a ver si es que puedo mostrar quizás el gráfico. El mes pasado creo que el dólar sol tuvo una corrección y estaba alrededor de los 3.80. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver si es que puedo compartir pantalla. Acá se puede ver, ¿me confirmas, por favor? Sí. Listo. Entonces lo que estábamos viendo era niveles, digamos, sabemos que la economía es cíclica, que siempre va a pasar lo mismo después de un periodo de tiempo largo, digamos, ¿no? Vienen 10, 15 años de crecimiento y después va a tener una corrección. Pase lo que pueda pasar, digamos, como el COVID, que nadie lo esperaba. Entonces, en algún momento también hemos tenido una inflación, pero esta inflación fue generada por la crisis del .com. De repente muchos la conocen. Fue un momento en que la tecnología empezó a avanzar. Todo el mundo que ponía .com a su empresa, los inversionistas, digamos, lo vendían como es una empresa que está registrada, que estaba, digamos, generando ventas, que estaba formada bastante tiempo, vendían como la tecnología, ¿no? Como era lo último, que va a salir en internet, que todo el mundo lo puede ver, desde, no sé, pues China a Perú y de Perú a China. Entonces, obviamente se generó una burbuja en Wall Street que era que empiece, digamos, todo el mundo a invertir en estas compañías que no servían para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí igual la inflación se llega a elevar tanto que el dólar y el sol tienen unas disparejas. Acá podemos ver, este par es USD PEN,
quiere decir que el primer par manda sobre el siguiente par, ¿ok? O sea, si es que sube, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo, y si es que baja, vemos velitas rojas, quiere decir que el sol se está fortaleciendo. Entonces, en esos niveles que estábamos viendo, como en Estados Unidos también, estaban subiendo los tipos de interés, ¿qué pasaba? Para que todo el mundo encima acceda a créditos y pueda comprar, ¿no? Te haces un préstamo al toque y vas y compras, invertías en acciones. Prácticamente es lo que estaba pasando. Acá subió bastante, como podemos ver, se separó también de la media, de lo que suele estar el nivel del dólar sol, y es lo que está pasando acá también, ¿no? Este año tenemos que subió bastante, ya tuvo una corrección, ¿no? Pero ahora está volviendo a subir. ¿Por qué? Porque acá también, en lo que pasa cuando estaba subiendo, más o menos como les decía, en agosto del 2021, la Fed también vino subiendo los tipos de interés porque en ese tiempo estaban en cero, seguían en cero, los seguía manteniendo en cero, pero los vinieron subiendo. Y ya en las declaraciones que venían del presidente, que es Powell, ya dejaba como que las señales de que se venían subidas y subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces es ahí donde vuelve a pasar lo que se genera, que es la inflación. El Banco igual, Central del Perú, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a fortalecer los tipos de interés, por eso empieza a costar todo más caro en el Perú, ¿no? Vemos que el pan, el pollo, la leche, todo empieza a costar más caro, la canasta básica, por eso el sol vuelve a recuperarse, vuelve a fortalecer. Pero ahora, ¿qué está pasando? Estados Unidos ha vuelto a subir los tipos de interés, ha dejado, como ya les he dicho, previsto que de repente va a subir hasta 4.5 puntos hasta fin de año. Entonces, más o menos un poco el análisis que podemos ver de lo que ahorita vamos a pasar, no solo con el dólar sol, sino contra otras divisas, que es lo que está pasando. Podemos ver euro-dólar, podemos ver la libra con el dólar, que es lo que está pasando, ¿no? De hecho, el dólar sol se está aguantando bastante bien, pero vamos a ver cómo está aplicando de repente en el euro-dólar. Podemos ver que están en niveles de 0,97, no son niveles históricos mínimos, porque hemos visto que ha llegado a estar en 82 centavos, ¿no? Cuando estábamos en el 84 costaba 0,56 centavos, pero después de todo lo que venía generando, sabíamos que obviamente un euro cuesta mucho más que un dólar. Y ahora lo que podemos ver es que ya se perdió esa paridad, ni siquiera cuestan igual. Ahora un dólar cuesta mucho más que un euro. Entonces, como podemos ver también, acá ya ni siquiera podemos, en Europa, digamos, seguir subiendo los tipos de interés tan agresivos como podemos ser acá en Perú, de repente, de mantener ese ritmo. Porque la gente, si se dan cuenta, todavía tiene la capacidad de gastar. Ven personas viajando, saliendo, gastando todavía, y eso. De repente los bolsillos más vulnerables han sido los que están golpeados y ahorita no pueden de repente ni siquiera comprar lo que compraban antes para vivir, ¿no? Pero poco a poco se va a ir sintiendo. En Europa, de hecho, se siente mucho más porque se viene una crisis energética por estos conflictos. Entonces, hay muchas cosas que están pasando. Podemos ver con la libra también, hay un montón de inflación en Londres. Ha tocado ya mínimos históricos. Este par sí ha tocado mínimos históricos, digamos, ¿no? Entonces vemos que el dólar se ha fortalecido no solo contra el dólar sol, sino se ha fortalecido contra todos. Acá también podemos ver contra el yen, que está llegando a niveles máximos, y en sí vamos a ver el mismo indicador, digamos, del dólar. ¿Cómo podemos verlo el dólar? Entonces el dólar viene subiendo, el índice del dólar viene subiendo bastante agresivo, como podemos ver. Ahora, como les he mencionado, ¿cuál es la última crisis que hemos tenido? No económica, no sanitaria, no como la del COVID, sino económica, donde la inflación es alta, que fue en el año 2000. ¿No? Del 97 al 2000 más o menos, en esa época se generó esa burbuja. Entonces el dólar está llegando a esos niveles históricos, porque no se ve en realidad el dólar tan fuerte desde hace más o menos 20 años, ¿no? Entonces estas son oportunidades que se van dando poco a poco porque la economía es cíclica, ¿no? Ahí volvemos, Anita. Dame un 5. Ahí está, perfecto. Bueno, la inflación. Vayamos a la inflación de Perú. De hecho, estuvo en 5.6, hoy día lo revisamos, está en 6.30, ha subido. Eso sí se esperaba, eso es algo que comentábamos y es algo que nos gusta y nos enriquece poder dar este tipo de información, porque vamos dando cuenta un poco de la información que dimos en el anterior webinar con la información de ahora.
¿no? Porque la idea es tener este tipo de conversaciones donde ustedes, inversionistas, puedan saber cuál es la situación actual del país, pero también de manera global. Muchos de ustedes sabemos que invierten no solamente en Perú, sino también en Estados Unidos, en Europa, de repente en Asia, y la idea es que puedan tener todas las herramientas necesarias para tomar una mejor decisión. Como comentaba Feli, ahí te dejo en la parte de conclusión, ¿la crisis supone una oportunidad para invertir? En mi caso, particularmente sí. La mayor cantidad de inversiones que yo he hecho en bolsa específicamente han sido cuando estaba en crisis. Hoy en día invierto en, bueno, esta es una apreciación personal, recordemos apreciación y opinión personal porque cada perfil es totalmente diferente, ¿no? Hay personas que invierten en dólares, hay personas que invierten en soles, hay personas que hoy día no aprovechan esa caída en los índices para poder de alguna manera hacer las compras o en oro, de repente algunos son más optimistas con el tema del dólar, y la idea es que cada uno va a tener una posición diferente, ¿no? Pero en mi caso, hoy en día mi perfil de inversionista es, yo creo que la crisis es una muy buena oportunidad para invertir mis excedentes. Sí, de hecho, si nosotros podemos darnos cuenta en las personas más exitosas, las personas o los últimos millonarios, vamos a decirlo así, son las personas que han invertido cuando todas las personas tienen miedo de invertir. Si ahorita vemos que el dólar se está fortaleciendo, perfecto, invierto en dólares, aprovecho esa alza del dólar y en algún momento que pueda obtener mis ganancias, de repente, si es que, como les digo, somos peruanos, podemos cambiar nuestra moneda a nuestra moneda local, ¿no? Ya con excedentes, ganancias en dólares y con un tipo de cambio alto a nuestro favor. Ahora, también no quiere decir que porque haya una crisis va a parar todo. Eso es imposible, imagínense. No hubiéramos, creo, soportado todas las crisis pasadas que hemos vivido, ¿no? Siempre vemos que siempre se recupera, siempre hay un momento donde los bancos, el Estado en sí toma una decisión y se ve para dónde va, digamos, seguir el nuevo rumbo en base a las nuevas decisiones, a la tecnología, a los nuevos eventos que van saliendo, ¿no? Entonces, ahora de repente, invertir en soles, porque tú ves que el tipo de dólar-sol está a cambio, digamos, y tú me dices, oye, está caro, perdón, y tú dices, oye, quiero cambiar mis soles a dólares para invertir mejor en facturas en dólares. Tampoco es así, ¿no? Porque si te das cuenta ya está caro, o sea, ya no es rentable que tú ahorita hagas ese cambio de, ya voy a comprar dólares. No, tampoco es así. Por eso les digo, si nosotros vivimos en Perú, es bueno invertir en nuestra moneda, porque obviamente nuestra moneda no va a dejar de existir, ¿no? Imagínense todas las personas que tienen dinero, no es que lo van a perder así nomás. Por otro lado, si es que sí tienes excedentes en dólares, es recomendable, como les digo, tener un portafolio mixto, poder diversificar, no como algunas personas que solo les gusta invertir, ya tengo un capital, vamos a decirlo, un X capital, y lo invierto solo en una cosa. No, es súper necesario, digamos, encima en tiempos de volatilidad extrema, de poder invertir, tener un portafolio diversificado, podemos invertir en cosas que sabemos que el ámbito se pueda, por el ámbito, digamos, lo que esté pasando se pueda fortalecer. Lo mencionamos, en la pandemia perdón, Menita, en la pandemia hubo empresas que se fortalecieron, ¿no? Entonces, como se fortalecieron, nosotros podemos ver, mira, entonces se restringieron, digamos, la cercanía, salir todo, pero por internet podíamos ir a todo lado, igual podías comprar por internet, los deliveries aumentaron, sabíamos que los productos también, los supermercados paraban full, entonces de repente por un poco una idea, agarra y tú dices, voy a invertir en distribuidoras de repente, porque ves que hay un montón de consumo. Entonces igual, si ves problemas de repente con energía, no te metas un poco con la energía, ¿no? Mantente un poco excluido, de repente invierte más a largo plazo, de repente con expectativas no tan cortas, ¿no? Anita. Sí, y de hecho esto es algo importantísimo, el tema del tipo de cambio, y creo que muchos de ustedes nos hacen las preguntas de, ¿es un buen momento para hacer el cambio? El dólar ahorita está bien alto, sinceramente, y una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta es, primero, ¿invierte excedentes en momento de crisis? Sí, obviamente, no vamos a invertir nuestras obligaciones, ¿no? Tenemos que pagar un arriendo, tenemos que pagar nuestra colegiatura,
de repente muchas cosas extras que obviamente no se deberían de invertir en momentos de crisis. Sin embargo, si tienes un excedente, hay niveles de posicionamiento. Hoy en día, y en el gráfico que le mostrábamos anteriormente respecto al dólar con respecto a otras monedas, nuestra posición de moneda está bastante fuerte. O sea, no es que ha decaído a niveles, por ejemplo, del peso colombiano, del peso mexicano, del peso chileno. Entonces, de hecho, veamos un poco la dinámica que está ocurriendo en otras regiones, la dinámica que está ocurriendo a nivel global, porque acuérdense que nosotros es una réplica. No es que de nada, porque creo que ha habido muchos casos donde nos asustamos y decimos, justo vi la noticia en Gestión hace unas 2 semanas, donde decían, hoy día los peruanos prefieren sacar su dinero de sus inversiones y tenerlas en cuentas de ahorros o hasta retirar su dinero y tenerlos en su caja fuerte en sus casas. Eso incluye obviamente un perfil bastante conservador. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay bastante especulación que está existiendo. Separemos la especulación con la información real. Busquemos fuentes confiables y transparentes que nos puedan brindar ese tipo de información para nosotros tomar una mejor decisión al momento de invertir. Pero no nos guiemos de lo que muchos hoy día están prefiriendo, y de hecho ese es uno de los tips de inversión que les vamos a dar. Para ello, y hablando un poco del tema de riesgo, y si es que es un muy buen momento para invertir, les vamos a decir por qué invertir en una fintech. Hay 3 tipos de empresas, ¿ok? La Big Corp, la pyme y la startup. Usualmente la Big Corp es una empresa grande, es una empresa consolidada, ustedes saben, tiene un negocio estable, usualmente son bien lentos, bien burocráticos, y el riesgo es bastante bajo con respecto a la inversión. Una pyme es una pequeña, pero tiene ganas de crecer, ¿no? Hoy día saben que el estímulo más fuerte en el tema del PBI son las MIPES y las pymes, son el motor de la economía del Perú, creo que lo escuchamos siempre, y es real, ¿no? Es un negocio un poco más inestable, pero es más flexible. A la misma vez es el que menos tiene formas de crecer de manera respaldada por el gobierno, por entidades, porque lamentablemente crece muy desorganizado muchas veces, entonces el riesgo de inversión comienza a variar. Por otro lado, existe una startup, que es una empresa creada para explotar, para ser rápidamente grande, o sea, para crecer exponencialmente. Es un negocio obviamente volátil, ¿no? Su riesgo es moderado de acuerdo a las inversiones que hoy día vayamos a ver. ¿Y qué vamos a ver sobre una pyme y una startup? Porque muchas veces dicen, oye, pero ustedes como FinSmart, ¿qué son? ¿Una pyme? ¿Son una startup? ¿Son una Big Corp? ¿Son una financiera? Bueno, nosotros somos una startup fintech, porque nosotros como startup estamos hechos para buscar un problema, para solucionar uno, ¿ok? Y somos una fintech porque solucionamos un problema financiero. Para eso, una startup es un cambio de modelo. Y esto es lo que quiero explicar un poco sobre el tema de las startups y específicamente las fintechs. La startup puede ser startup, pero la startup se puede volver fintech. ¿Cómo? Cuando el problema es financiero y cuando haces una disrupción a través de tecnología. Entonces, en este caso, ¿es más seguro invertir en una caja que en una fintech? Sí y no. Hemos visto que muchas de las cajas hoy en día están pasando por problemas. No sé si se acuerdan de esta caja que se encontraba en Javier Prado, ¿no? Que de verdad fue un malestar que hasta el día de hoy muchos inversionistas tienen por el tema de las ETS y todo lo demás que hasta el día de hoy no reciben. Entonces también son bastante volátiles. Las fintechs hoy día en el Perú han incrementado bastante. Recordemos que hace unos años no se escuchaba la palabra fintech o la palabra startup, se escuchaba muy poco. Probablemente en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos sí, ya se invertía bastante, se habían creado VCs, Silicon Valley, y de alguna manera, si es que vemos, por ejemplo, estos anuncios, es más del 80% de las fintechs en Perú se encuentran en etapa de despegue. 2021 para nosotros fue un momento bastante fuerte porque uno agarró pandemia, sí, pero las fintechs, acuérdense que tienen una manera de ser digitales. Perú lamentablemente no tenía un acceso a internet bastante fuerte. Hoy día
Tampoco lo tenemos al nivel que quisiéramos, sin embargo estamos en un proceso de mejora. No sé cuántos de ustedes trabajan hoy día en home office. ¿Cuántas veces a la semana gastábamos en transporte, gastábamos el tiempo y nos parecía imposible trabajar desde casa? Hoy día creo que mucho del talento que hoy día tenemos prefiere trabajar desde casa porque es más productivo, haciendo que este nivel de que lo que era común en una fintech se volviera común de manera tradicional. Esto que crece la mayor seguridad o de repente también la mayor información que va a existir a nivel global a través del Internet, podamos buscar, podamos estar más enterados. Hoy día, ¿qué ha sucedido con el consumidor? El consumidor busca, quiero comprar, no sé, una refrigeradora, busca precios, busca páginas. Si es que yo quiero invertir, es lo mismo. ¿En dónde tengo que invertir? ¿Por qué tengo que invertir ahí? La información que hoy día les estoy entregando es verdadera. Pueden buscar esta información, obviamente, en Internet y me pueden desmentir o pueden decir, oye, la información que me dieron es verídica. Entonces, hay maneras de que hoy este crecimiento que se haya dado no solamente es el crecimiento en sí del mercado, sino también es la apertura a más usuarios a utilizar Internet. Ya con ello, y esto es importante porque queríamos que entiendan qué es Finsmart. Finsmart es una fintech. Entonces, como buena fintech que somos, nacemos a través de un problema. Nos pusimos un problema y dijimos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú? Y una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿cómo hacer crecer tu negocio cuando un cliente te pide triplicar la producción, pero te va a pagar en 120 días? Muchos van a decir, pucha, no voy a poder atender esas oportunidades y las voy a tener que rechazar. O de repente me voy a los bancos, pero los bancos pueden necesitar mucha documentación, pueden ser bastante lentos, van a ser bastante burocráticos, nos van a pedir garantías de repente altas, de las cuales no va a permitir que ese riesgo, rentabilidad, sea justo. Para ello buscamos una solución, crear una forma simple, rápida y digital para que las pymes tengan un financiamiento. Si ustedes se dan cuenta dirán, oye, pero esto es de inversiones. ¿Cómo hacemos para nosotros tener esa rentabilidad? Bueno, nuestro problema nació realmente porque vimos que había una poca distinción al motor de la economía, ¿no? A estas MIPES y estas pymes. Lamentablemente son excluidos o fueron excluidos en el tema de pandemia a este sistema financiero. Se les fue muy complicado, muchas de ellas obviamente entrando en quiebra o en proceso de liquidación. Y nosotros veíamos la manera de que este negocio podía crecer a través del factoring. El factoring es un sistema que se conoce a nivel global y recién en la región se está dando. De hecho, Chile ya lo utiliza por más de 8 años y recién en Perú estamos en pañales. Entonces, una de las ventajas claves que nosotros teníamos para las pymes era liquidez en 48 horas o menos, no necesitar un historial financiero porque al final nosotros evaluábamos al quien nos va a pagar la factura y que sea 100% online. Pero decíamos, oye, hay otro problema en específico, porque el problema nace, y Finsmart nace con este problema en particular, pero al final decimos, pero necesitamos entregarle el financiamiento, para eso necesitamos dinero, un fondo de inversionistas que ellos quieran invertir en este tipo de pymes o MIPES. Para ello dijimos, ¿qué es lo que hay o qué es lo que falta en el mercado? Falta en el mercado transparencia e información con respecto a las ganancias que puedan ocurrir. Entonces, el retorno que quisimos dar era un retorno bastante alto. Hoy día nuestras tasas van entre 12 a 18%, tanto en soles como en dólares. Periodos de inversión cortos. Pasamos por una pandemia, creo que todos nos hacía falta tener el dinero de una manera rápida, sin penalidades, sin tener problemas de decir, tengo que esperar un año para que me reembolsen mi capital, al menos que obviamente haya entrado un problema de conflicto y obviamente que sea 100% online. Para ello, nuestra solución fue unimos empresas que quieren adelantar sus facturas por cobrar a través del factoring y del confirmen y a inversionistas que buscan invertir en ellos, de manera simple, sin papeleos y 100% online. Para ello les voy a explicar de manera súper rápida porque creo que la parte final es la más rica de información. Es un poco el tema de qué es factoring, ¿ok? Y vayamos. El factoring
es básicamente la compra de facturas. Por ejemplo, yo tengo mi empresa se llama Cremasac, ¿ok? Hago lociones. Y de repente tengo como cliente a WOM, ¿no? Yo le voy a vender tantas unidades a WOM, pero WOM me va a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar en 60 días. ¿Qué pasa cuando me pagan en 60 días? ¿Cuál era el problema? ¿Tengo la liquidez? ¿No tengo la liquidez? Bueno, ok, voy a tocar a Finsmart porque sé que ellos me pueden dar un financiamiento anticipado a través de mi factura. Lo que va a hacer la empresa es que va a tocar la puerta a Finsmart y nosotros lo que vamos a hacer es hablar con el cliente y le vamos a indicar, oye, Cremasac tiene esta factura contigo y queremos validar si es que realmente este servicio se ha dado o la entrega de productos. WOM nos va a aceptar a través de Cavalli o a través de Sunat este pedido y a través de ello lo que nosotros vamos a hacer es buscar inversionistas que quieran invertir en factoring, en estas facturas y obtener un tema de rentabilidad. Cuando ellos acepten esta inversión, lo van a poder hacer de forma online, como le dije, a través de una plataforma. Nosotros vamos a gestionar desde la parte de decir, oye, está confirmada la factura, pero también vamos a hacer el tema de la cobranza. Al día 60 vamos a tocarle la puerta a WOM y le vamos a indicar, mira WOM, ¿te acuerdas que yo te pregunté a través de Cavalli si es que esta factura existía y si es que esta deuda era correcta? Ahora vengo a cobrar. WOM me va a pagar, yo al día 60, 2 días máximo, voy a tener que pagar la inversión del inversionista más los intereses generados durante ese plazo. ¿Ok? Entonces, igual, si es que algo no quedó muy claro del factoring o cómo se hace, por favor hagan las preguntas ahorita al costado para poder enseñarles la plataforma y que vean que es súper fácil. Vayamos con los tips de inversión. Listo. De hecho, esto es bastante importante. Es lo que nosotros vemos que está funcionando, ¿no? A los inversionistas que vienen teniendo éxito y hacen crecer su capital. Lo primero es identificar los objetivos que tienen de inversión. Como les digo, de repente, si es que tienes que pagar cosas o tienes una deuda pendiente y tú dices, y también tienes un saldo pendiente y dices, oye, voy a invertir mi dinero, pero sabes que la deuda la vas a tener que pagar de acá de repente un año, puedes invertir, ¿no? Puedes invertir un poco, pero de repente, si sabes que la deuda es a 2 meses también y quieres invertir en una factura de repente a 1 mes y por ahora te demora 1 mes en pagarte, también, o sea, estás complicándote tú mismo, vas a generar estrés, no vas a hacer una inversión sana, porque estás poniendo un dinero que no te sobra, ¿no? Que es un excedente, simplemente es un dinero que lo tienes guardado, solo que vas a pagar más adelante. Así que lo mejor es, obviamente, invertir un excedente que no vayas a usar. La mejor inversión es cuando tú das, digamos, por perdido tu capital, pero obviamente más adelante te llega un retorno con intereses, ¿no? Simplemente no esperar nada. De ahí, determinar el tiempo y plazo de la inversión. Es lo que vengo diciendo. No otras personas, de repente, ¿no? Que me han tocado algunos inversionistas que te dan un capital de repente y lo quieren posicionar en una factura todo el año. No se puede. Las facturas tienen un tiempo máximo de 3 meses, ¿no? Entonces, o hasta 4 meses, por ahí más o menos. Así que, si es que tú quieres invertir todo el año, simplemente tienes que entrar 3 por 4, o sea, si entras a facturas de 120 días, tienes que entrar 3 veces. En esas 3 veces ya estás cubriendo el año, ya puedes obtener una rentabilidad anual, ¿no? No vas a obtener solo de repente un porcentaje, sino ya vas a obtener toda la TEA que puedes ver en la oportunidad de la factura. Y ahí, ¿cómo calcular e invertir para satisfacer los objetivos de nuestras inversiones? Nosotros tenemos que ir midiendo el nivel de riesgo que podemos obtener para también tener claro cuánto vamos a recibir de retorno. Acá les digo, si tenemos un capital, vamos a poner un ejemplo, de 10.000 soles, no invirtamos todo en una sola factura, como les digo, ¿no? Invirtamos de repente una cierta cantidad en una factura que tenga que ver con
consumo, de repente en otra que tenga que ver con agrícolas, en otra que tenga que ver con energía, y de repente te guardas un saldo también, si sabes o estás mapeando que vas a tener un gasto o puedas tener un acontecimiento atípico también, ¿no? No puedes estar también de repente al límite, no inviertas el 100% de tu excedente si sabes que puedes usar un poquito, de repente tienes que tener una mochila extra, ¿no? Y el riesgo, lo bueno que nosotros tratamos de hacer las inversiones bastante simples, bastante inteligentes, para que cualquier inversionista en realidad la pueda entender. Así que en la plataforma, de repente si ahorita, Anita, hay la oportunidad de mostrar la plataforma, van a ver que cada factura tiene un rating, y en base a ese rating tú puedes analizar el riesgo de tu inversión. Digamos, una empresa que tenga una calificación A+, puede ser una empresa que tenga de repente de elaboración 100 años, y sabes que en esos 100 años ya afrontó crisis, pandemias, tipos de interés, etcétera, ¿no? Pero ahora, de repente, una empresa que tiene 5 años, de repente no tienes esa seguridad. Ahora, no te digo que le vaya a ir mal, porque pueden haber empresas de 3 años, ponte como nosotros, como Finsmart, ¿no? Que teníamos 2 años de fundación, y por la coyuntura, en realidad, la tecnología se fortaleció y nos fue bien, nos apalancó, por así decirlo. Pero también, si es que ves que va a golpear, como te digo, en el sector y la empresa es pequeña, de repente también tú tienes que conocer esos riesgos, ¿no? Y Finsmart te da todas las herramientas mediante un grupo de Telegram, donde te damos bastante información desmenuzada. En la misma plataforma también te salen datos de la factura, información de la factura, y ahí tú vas a poder ver mucho más el comportamiento de la empresa con su historial crediticio. Vas a poder darte una idea, ¿no? Anita. Y vayamos un poco al tema de estos tips de inversión, y muy separado de repente ya al nivel de factoring o al nivel de lo que nosotros hacemos, y esto aplica para cualquier inversión que ustedes vayan a realizar. Yo creo que una de las partes más importantes hoy que debemos de asumir es identificar exactamente cuál es el objetivo de la inversión que ustedes tienen. Por ejemplo, una de las variables de riesgo que nosotros veíamos es el nivel de complejidad que va a tener el instrumento con el nivel de riesgo que uno asume. Obviamente, si es que uno invierte, por ejemplo, en un fondo mutuo donde sabemos que solamente tenemos que invertir el dinero y no queremos entender porque sabemos que un broker nos va a gestionar o nos va a estructurar el portafolio, probablemente el riesgo que vaya a asumir vaya a ser un menor. Pero si es que vayamos a complejidad como derivados financieros, forex, de repente ese riesgo va a ser mucho mayor, pero también la rentabilidad. Lamentablemente, y me detengo un poco acá, recuerden esto: factoring hoy en día, a través de crowdfactoring, que así se conoce, no solamente en nuestra plataforma, sino en otras, hay un riesgo de por medio. Hay un tema de, somos una renta variable, no somos una renta fija. Una renta fija que te ofrezca 18%, 20%, prendan sus alertas completamente, porque ese nivel de rentabilidad en mercados normales no existe. Siempre hay un riesgo de por medio para lograr rentabilidades altas, especialmente si es que estamos hablando de moneda extranjera. Tengamos bastante en cuenta lo siguiente con respecto a los tips de inversión. Hoy día tenemos acceso a Internet, lo cual nos va a facilitar en qué estamos invirtiendo. Por ejemplo, muchos de nuestros inversionistas nos indican, porque eso es algo que nos encanta, diversifiquen. No solamente con nosotros, diversifiquen en productos. O sea, no puede ser que todos sus excedentes se vayan en factoring. Lamentablemente no debería ocurrir en un mejor escenario. Lo ideal es que puedan invertir en diferentes instrumentos financieros para que al final la combinación de todos ellos tengan la expectativa que tú pusiste como objetivo. ¿Ok? Eso es en primer lugar. ¿Qué pasa cuando muchos de ustedes mencionan, queremos... Sí, Félix. Sí, ahí lo que quería aumentar, bueno, lo que estamos viendo en la lámina, renta variable, acciones, digamos, como tú dices, el retorno puede ser bastante alto, pero de repente te dicen, no es muy riesgoso, mira que siempre cuando hay una crisis todo sube, ¿no? De repente, no es que siempre todo va a caer, tampoco que todo va a subir, pero en este caso que estamos en un mercado, de repente una corrección bajista, te dicen, no, todo sube,
compra de repente, pero si no tienes establecido un riesgo y de repente todo sigue cayendo porque nadie sabe lo que pueda pasar en el mercado, ¿no? Por eso tú estás poniendo en riesgo un capital, pero gracias a ese riesgo vas a obtener ganancia. No es la única manera de crear más capital sin trabajar, ¿no? Generándole esa rentabilidad, optando por un riesgo. Ahora, yo creo, no sé, de repente otras personas tienen, es una opinión en personal, digamos, invertir en facturas es un riesgo, pero no es un riesgo de esa misma, digamos, nivel, de esa magnitud, de ese mismo nivel, ¿no? Porque obviamente hay un equipo legal, hay un equipo de cobranza que se encarga de darle todo el seguimiento y que se cumpla todo el proceso, ¿no? Ya hay un análisis de por medio, el análisis, obviamente tú lo vas a hacer por tu lado, pero nosotros te vamos a enseñar también todos los puntos buenos y de repente también los puntos malos que pueda tener esa empresa, para que cada uno pueda tomar esa decisión. Entonces ahí el riesgo en realidad se mitiga bastante, no es que sea renta, pues sí es variable porque es del 12 al 18, ¿no? Pero también, como te digo, no es del mismo nivel de riesgo como hacer de repente trading, invertir en acciones. Ahora, si es que tú quieres invertir en acciones, no tienes que saber que es una acción y también que es un derivado de repente de esa acción, ¿no? Un derivado de esa acción, tú estás comprando en realidad el valor donde estás en ese momento, y si sube o baja va a ser tu ganancia y tu pérdida, ¿no? Ya si quieres comprar una acción en sí, ponte, Amazon cuesta $2,000, $2,000 tienes que pagar, ¿no? Por eso. Sí, exacto. Y eso es algo importantísimo lo que acaba de mencionar. Algunas personas en el webinar anterior nos comentaban, yo invierto en acciones y de repente solamente invertí como inversión inicial $500. Entonces, ¿qué compraste? Le preguntábamos. Mira, compré Apple, Facebook, Tesla, Alibaba. Obviamente teniendo ese portafolio con $500 no te daba. Entonces, realmente estás invirtiendo, como dice Felipe, en derivados financieros. Hay una gran diferencia entre invertir en una acción con título valor a un derivado financiero, que estás invirtiendo en la especulación de la transacción, ¿no? La trazabilidad que va a tener y la fluctuación que va a tener el precio. Pero particularmente estás especulando junto al mercado. Lo mismo sucede con los ETFs. Exacto, Gustavo. Entonces, bastante hincapié en ese lado. No porque sea un mercado malo, porque yo creo que cualquier inversión investigada, cualquier inversión validada, cualquier inversión que se haga de manera informada y asesorada, creo que puede tener buenos resultados. Sin embargo, cuando nuestra información llega a medias o la información que nos brindan no es completa, sí hacer preguntas como, ¿tengo el título valor? Si es que en caso estás comprando una acción o si es que estás comprando algún tema de, por ejemplo, bono, ¿no? Tengo la participación, me das el documento de la participación. Si es que estoy invirtiendo en Forex, es una prueba de retiro, siempre es bueno retirar para hacer una verificación de que obviamente los retiros existen. Hagan siempre una inversión inicial bastante, de repente, moderada, ¿no? Para comenzar y agarrar experiencia en el transcurso de que se vaya invirtiendo y se vaya aprendiendo. Esto es algo que siempre venimos diciendo. En Arequipa, por ejemplo, Feli, nos puedes contar, creo, o no sé si te acuerdas, sobre ese caso de personas comprando oro, que decían, estoy participando en una asociación de compra de oro, y veíamos que invertían $100 y decían que eran dueños del lingote y que a los 3 meses le iban a dar un porcentaje más y a los 3 meses un porcentaje más, o de repente casos donde dices, invierto $100 y en el segundo mes me dan 200, o sea, 100% rentabilidad. Cuando te dan ese tipo de rentabilidad bastante exponencial, al menos que seas un angel investor en una fintech increíblemente rateada, valorizada, unicornio, ese tipo de rentabilidad es muy imposible de obtener. O sea, porque si no lo presentan... O por último, tienes que tener claro que si es que es una rentabilidad muy alocada, de repente que te ha llamado la atención, tienes que tener en claro que también puedes perder el 100% de tu inversión, ¿no?
Así que, obviamente, a mayor, como dicen, rentabilidad es el riesgo, ¿no? Ahora sí, hay personas que a veces no se terminan de informar bien, piensan que están comprando acciones y que son dueños de esa acción y que van a recibir de repente dividendos más adelante. No, eso no es así. Tampoco es que esté mal comprar derivados, pero como dice Anita, es bien siempre estar informado lo que estás haciendo, ¿no? Manejar la información correcta. Si estoy haciendo derivados y me estoy apalancando, tengo que de repente medir mi riesgo-beneficio en la operación que vaya a hacer, porque de repente si no tienes un parámetro, de repente puedes perderlo todo, ¿no? Ahora, si es que estás haciendo ese tipo de inversiones en un broker que no está regulado, también te tienes que dar cuenta que puedes perder tus inversiones de otro modo, ¿no? Ahora, si es que buscas uno que esté regulado, que esté bien, no tendría que pasar eso, porque obviamente ya hay un montón de usuarios que también encuentran la manera de poder, o encuentran la estrategia de poder beneficiarse de esas inversiones. No hay ningún tipo de problema, ¿no? O sea, no queremos dar tampoco a entender que, no inviertes acá, no. Puedes invertir en todo, pero siempre y cuando tienes que tener toda la información, todo lo que pasa, comentarios de repente de otras personas, no sé. Exacto, recuerden que ni una inversión es mala, solo que tiene que ser investigada, informada y ver si es que esa inversión se aplica al perfil que uno quiere asumir. Esto es muy importante. Yo les puedo hablar yo he invertido en Forex, en un momento me ha encantado completamente ver el precio y obviamente no tenía el capital suficiente como para poder comprar las acciones a nivel precio, pero es bastante interesante, ¿no? Y es la dedicación, información y también el nivel de tiempo que le vas a dedicar al momento de invertir en algo. Si no tienes tiempo, obviamente hay algún tipo de inversión que no te va a convenir. Como mencionaba, ahí me estoy dando cuenta con Gustavo. Gustavo, te voy a llamar para tener ahí unos consejos y conversar. Las criptomonedas, el tema del metaverso, o sea, son cosas que hay muchos inversionistas que les interesa y que han ganado mucho dinero, al igual que hay muchos inversionistas que lamentablemente han sido estafados. Pero esto nuevamente, entremos a el tema de seguridad, el tema de información y el tema de transparencia, ¿no? Y saber y tener experiencias de cómo hacer nuestras primeras inversiones. Hay tips que nunca se nos va a olvidar. Tips, y lo repetimos y lo repetimos. Tienes que saber dónde estás invirtiendo, con quién lo estás haciendo, hacer pruebas de retiro, saber si es que lo que te están indicando realmente está en el contrato, porque acuérdense que las palabras quedan, papelito manda toda la vida. Entonces, tener en cuenta eso, saber si es que tu dinero está en Perú, si es que tu dinero está afuera. Si es que tu dinero está afuera, tiene otra tributación. Si tu dinero está en Perú, tiene otra. Entonces, saber cosas que también los va a ayudar a invertir. Porque muchas veces decimos, quiero invertir afuera, que es lo que muchas veces sucedió. He ganado, bueno, tienes el cobro del fee de la empresa, el del broker, y aparte de traer tu dinero, ¿cuánto te van a cobrar en tributos? Porque acuérdate que ese dinero no lo hiciste en Perú, lo hiciste afuera. Entonces, eso disminuye el nivel de rentabilidad que obtuviste. Entonces, vayamos ahora, ¿cuáles son los riesgos importantes a tener en cuenta? Y creo que es un poco el resumen que hoy día estamos viendo. Primero, riesgos de mercado. Feli, ¿nos ayudas ahí? Sí. Bueno, esto también va obviamente, para las personas que quieren invertir con nosotros, ¿no? Son cosas que creo que tienen que tener en cuenta al momento de invertir. Riesgo de mercado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que decía un poco, ¿no? Si es que nosotros vemos que un sector está teniendo problemas, vamos a ponerlo simple de repente, ¿no? Vemos huelgas de transporte, vemos que el Estado, vemos que el petróleo está caro, la gasolina está cara, vemos que eso puede impactar de repente en grifos, no sé, en cobrar las facturas de los grifos, porque vemos que hay un parálisis de movilidad. Entonces sabemos que de repente no es que no se vaya a cobrar, ¿no? Siempre hay problemas en todo, pero de repente puede haber un desfase en el tiempo en que te pueda pagar de repente, y tú, si no lo tienes mapeado, obviamente te vas a asustar, no vas a saber en qué estás, porque obviamente todo es un riesgo, ¿no? Entonces el riesgo de mercado es ver un poco nuestro panorama, qué es lo que está pasando mucho alrededor, y en base a eso puedo hacer una inversión en una factura que refleje el sector que veo que también se pueda beneficiar, ¿ok? Riesgos específicos de la empresa.
Ahí, como les decía, nosotros manejamos un grupo de Telegram donde nosotros ya mandamos información de la empresa, mandamos el historial crediticio, a veces también podemos mandar de repente cómo han cerrado sus ventas los últimos 3 años, de repente desde el 2020, 21 y 22 no, pero ya podemos sacar un análisis en base a cómo van los cierres, ese tipo de información. Vemos también los préstamos que de repente se han hecho en los bancos, o de repente también, ¿por qué no? Trabajan en otras factoring y también vemos que tienen un buen comportamiento. Exacto. Riesgo de contrapartida usualmente va, a ver, o sea, cuando nosotros vemos, podría darse en este caso en factoring o confirming quién es el deudor y todo lo demás, pero también es a quién le estoy comprando, en este caso quién es mi intermediario, Finsmar. Entonces tenemos que saber qué riesgo tiene Finsmar, tener información, tener experiencia también. Al igual que yo les estoy diciendo que eso en otras inversiones lo tienen que hacer acá, obviamente, y la idea es que vayan agarrando un poco más de información con respecto a lo que es el factoring y lo que es el confirming y poder hacer este tipo de inversiones. Riesgo país, como lo hemos comentado, nosotros, por ejemplo, desde el lado de riesgos, vemos mucho el tema de los sectores y cómo está yendo. Por ejemplo, el crecimiento, si ha tenido una desaceleración, en el sistema, en el sector agrícola completamente, a los que ya invierten en factoring, de alguna forma es un sector que paga bien, sinceramente. Sin embargo, ha tenido bastantes reprogramaciones. ¿Y por qué? Por este tema de escasez que ustedes mismos lo han visto al comienzo de las diapositivas, que es una escasez de urea, también la de petróleo, la alza, que ocurrió hace unos meses, lo cual ocasionó que el proceso logístico se aumentara, se elevara y que no se pudieran, la escasez de los containers, eso también fue una crisis bastante alta, y lo cual no se cumplieron con los pedidos a tiempo y por lo tanto el pago final del comprador. Esto ocurrió con el sector agrícola, sin embargo, se pagó al final, ¿no? Pero sí tuvo este tema de retrasos. Por ejemplo, en pandemia nosotros no trabajábamos con el sector entretenimiento, lamentablemente, porque los cines habían cerrado, los teatros igual, y veíamos que si es que su caja se veía afectada, probablemente sus pagos también iban a haber un retraso con todo este tema de pandemia, ¿no? En particular. La palabra diversificar es la clave. Creo que acá tampoco quiero profundizar tanto, porque hay varias preguntas y creo que en las preguntas podemos tocar estos puntos, pero lo hemos venido viendo toda esta hora. Es importante que no solamente diversifiquen en productos o instrumentos financieros, ya sea factoring, ya sea índices, acciones, metales, metaverso, criptos. La idea es que de alguna forma ustedes puedan agarrar un portafolio, nosotros podemos ayudarlos a asesorar. De hecho, nosotros muchos de los productos no los ofrecemos, sin embargo, conocemos el mercado, podemos darles algunos tips de cómo diversificar tu portafolio y que de esa manera se acomode al perfil y al objetivo que tú vayas a tener o vayas presupuestado particularmente en un nivel de tiempo, ¿no? Si es un tiempo corto, si es un tiempo largo. A la misma vez podemos ver la parte, por ejemplo, de lo que decía, ¿no? Minimizar un poco el riesgo. Siempre es bueno tener algún tipo de instrumento bastante conservador. Creo que es importante tenerlo dentro de nuestro portafolio. Y nada, chicos, esto es importante. ¿Por qué diversificar? Disminuye el riesgo. Esa es la verdad. A mayor diversificación, menor riesgo vas a tener. Ahora, no se metan en todo porque también es un tema de conocimiento. Si no tienes conocimiento en el producto, aumentas el riesgo. Entonces ahí estás como que tas con tas. Traten de investigar en qué producto están invirtiendo y con eso ver el tema de la participación, ¿no? Y evaluar, obviamente, periódicamente el portafolio. Es algo que justo Felipe mencionaba, ¿no? Cuando tú eres trader, creo que por tema diario, no sé cómo lo manejan ustedes, pero tienen que hacer revisar, ver sus tendencias, sus gráficas. Sí, de hecho, es un mercado bastante interesante. A mí me gusta, como les digo, yo en ningún momento hablo mal de eso porque yo lo hago, yo lo practico, yo invierto también ahí.
De hecho, no es que un buen trader, no es que tenga pérdidas, en todo hay pérdidas, solo que un buen trader creo que ve a largo plazo, tiene una estrategia. Ponte, en mi caso yo tengo una estrategia mapeada que es a un año, yo no puedo tocar esa capital. De repente a los 3 meses, 4 meses, no puedo sacar, porque así como me van meses buenos, que puedan dar de repente 3, 4 meses seguidos buenos, también hay malas rachas, también hay malos momentos, escenarios atípicos, que el mercado se mueve, y como les digo, nadie sabe para dónde va a ir el mercado, si para arriba, si para abajo, si sale una noticia, porque también sabemos que pueden haber fake news, ¿no? Noticias manipuladas. Entonces, o de repente puede ser el título de la noticia, pero otro contexto, ¿no? Entonces tratan de hacer muchas cosas, lo único que trato de seguir ahí, como decíamos en los tips, yo tengo una evaluación mía, sé el nivel de riesgo que puedo aceptar, sé cómo yo estoy tranquilo con mis pérdidas, sé también cómo estoy tranquilo con mis ganancias, porque yo no, como les digo, no es que un mes no vaya bien, allá y cobro, no. Como puede haber un mes bueno, puede haber un mes malo. Solo trato de ver que alrededor de este año me quede una rentabilidad que no es alocada también. Si es que yo no tengo un riesgo muy fuerte, no es una rentabilidad alocada. Puede sacar un 20 también por ciento, 25%, y eso es un nivel de riesgo más alto que invertir en facturas. Pero como digo, cada uno tiene que tener su inversión. Puedes diversificar en un portafolio de facturas, o sea, puedes tener un 100% de facturas y diversificar en ese 100% de facturas para hoy tener un mejor índice de retorno, una mejor experiencia. También puedes invertir en varias cositas más y hacer un portafolio de repente general, invertir en oro, invertir en acciones, en lo que tú quieras, ¿no? Puedes tener también inversiones en, no sé, en lo que tú veas, de repente un negocio, tú quieres poner un negocio, inviertes ahí, sabes cuánta rentabilidad te está dando. Así que esas son las únicas recomendaciones. Conozcan su nivel de riesgo, su aceptación de riesgo. Siempre cuando arriesguen algo, traten de ganar un poquito más, obviamente. Y nada, eso es todo por mi lado. Pero realmente es por ese lado, así que chicos, nada, hagan las preguntas necesarias, cualquier cosa nos escriben si es que tienen algún tema de consulta y estamos para ayudarlos. Hemos tomado en cuenta todos los puntos de vista y feedback que nos han entregado y la idea es poder darles este tipo de asesoría lo antes posible. Así que nada, muchísimas gracias por participar, que sea hasta la próxima, que tengan buenas noches.